organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios en la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento, en el libro Segunda de Reyes, desde el capítulo 1 en adelante. El juicio del Señor contra Ocosías. Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebú, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de esta herida. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Dile: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues Dios, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirá. Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron, el rey le preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, porque manda a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirá. El rey le preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro y le habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos: ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey, y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez el rey envió a su oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo
y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no le tenga miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: así dice el Señor, enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien pueda consultar? Puesto que ha actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirá. Así fue como murió el rey, según las palabras que el Señor le había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijo, Joram lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron junto a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlo y le preguntaron a Eliseo: ¿sabe que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron junto a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabe que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia. Frente a ellos, Elías tomó su manto y, enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos los cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logra verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iba caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego
con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carros y fuerzas conductoras de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizá el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no lo manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin le dijo: está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: ¿No le advertí que no fueran? Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, le ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí sal, exclamó: Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y para el día de hoy, el agua quedó purificada según las palabras de Eliseo. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo, le gritaban. Anda, viejo calvo. Eliseo se volvió y, clavándole la vista, lo maldijo en el nombre del Señor. Al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. En el año 18 de Josafat, rey de Judá, Joram, hijo de Acá, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Joram hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor a Baal. Sin embargo, Joram se aferró a los mismos pecados con los que
Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, gritaba oveja y como tributo anual le... Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba oveja y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir acá, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Iría conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por los desiertos hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías, pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le vería a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, en fin, que me traiga un músico. Mientras el músico tañía el arpa, las manos del Señor vino sobre Eliseo, y éste dijo, así dice el Señor, abran zanja por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en mano de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales, cortarán los mejores árboles y cegarán los manantiales y sembrarán de piedra los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda,
Todo el área se inundó por el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlo, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posesiones en las fronteras. Al levantarse ellos por la montaña, el sol se reflejaba sobre el agua y a los moabitas le pareció que estaban teñidas en sangre. Es sangre de batalla, exclamaron. Esos reyes deben de haber peleado y se han matado unos a otros. Vámonos, Moab, al saqueo. Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas le hicieron frente y lo derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron y destruyeron sus ciudades, cada una tiro como una piedra en los campos fértiles de Moab, hasta llenarlo. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir Hareset quedó en pie, aunque los honderos la cercaron y también lograron conquistarla. El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con él, con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito, que había de sucederle en el trono, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. A raíz de esto se desató contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tiene en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que pueda. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en toda la vasija y a medida que la llene, ponla aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar la vasija que ellos le pasaban. Cuando ya todo estuvieron llena, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre
podrán vivir tú y tus hijos. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Gehazi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Gehazi: dile a la señora: te ha tomado mucha molestia por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quiere que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Gehazi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijo y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Gehazi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estará abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en su rodilla hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué va a verlo hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detenga hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo. El hombre de Dios, la vio a lo lejos y le dijo a su criado Gehazi: mira, ahí viene la sunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue y ella le respondió que todo estaban bien, pero luego fue a la montaña y se abrazó de los pies del hombre de Dios. Gehazi, hombre de Dios, Gehazi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: déjala, está muy angustiada.
y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a Giezi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo salude, ni si alguien te saluda, no le responda. Y cuando llegue, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la mujer del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca arriba, ojo a ojo y mano a mano, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, llama a la señora. Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró sobre rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado, pone esta olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso uno de ellos salió al campo para recoger hierba. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar la cortó en pedazos y la echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comer, gritaron, hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó, tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo, sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que le hiciera daño. De Baal Salisa llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espiga de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con estos? Replicó el criado, pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Hermanos, ayer, hoy y siempre Dios Padre habla a través de su palabra
Y así como fue ayer, es hoy y será siempre. Jesús dijo que muchos de sus grandes milagros también ustedes lo podrán hacer. Aquellas personas que llevan una relación personal con Dios y que Jesús es el fuente de su vida y la base fundamental de todas sus acciones, porque suple la fuerza del Espíritu Santo y le da cada día el valor a lo que por libre albedrío deciden hacer la voluntad del Padre y cumplir con las normas y hacer la práctica de la justicia. Esas personas pueden hacer maravilla. Eliseo muestra aquí en el segundo libro de Reyes que lo mismo que Dios le permitió hacer a Elías, se lo permite a él, debido a la fe que él tuvo en el Señor, debido a la dedicación que Eliseo hizo de apartarse del hombre, porque entregó sus bueyes y se despidió de su padre y su madre para seguir al Señor. Pero en aquel tiempo, antiguamente y hoy, es como, ¿qué hago yo para dejar de ser la persona que ofende a Dios con mis acciones y ahora sacrificar todos esos placeres o deseos para entregarme en una vida de agrado al Señor? Entonces el Señor da una bendición especial a aquellas personas que deciden sacrificarse para seguirle, seguir a Jesucristo con la cruz de uno a cuesta. Para tener una relación con el Padre es el camino de una gran bendición, porque no se pierde nada. Lo que podría parecer, entre comillas, perder lo bueno, es al contrario, ganamos la bendición, así como Eliseo. Te invito a leer el libro Segunda de Reyes, donde puedes ver cómo Elías sube al cielo y Eliseo sigue a ser el profeta del nombre, el hombre de Dios, o sea, el que sigue aquella alianza, aquella norma, precepto, aquella regla, aquel que lucha por el pueblo, aquel que está para servirle al Señor a su disposición a cualquier hora.